¿Sabías que el trazo de Nesa es muy similar al de una ciudad de Estados Unidos? De acuerdo con el urbanista Héctor Quirós, es una ciudad más ordenada que sectores construidos de manera planificada, gracias a sus calles rectas y lotes uniformes. Mantiene esta estructura desde 1963, año en que fue fundado el municipio, e incluso, aunque es una de las ciudades con mayor densidad de población del país, a menudo se le ha comparado con el condado de Queens, Nueva York, que tiene características muy parecidas, tanto así que hasta puedes comprobarlo con un mapa. Evita enfermarte de COVID-19 con las siguientes medidas en tu arreglo personal. 1. Usa camisas, blusas o camisetas de manga larga. 2. No uses accesorios, en especial aretes, collares, relojes, pulseras o anillos. 3. Si tienes cabello largo, recógelo en una coleta si vas a salir de casa. 4. De preferencia evita dejarte crecer las uñas o usar esmalte, ya que podrías acumular virus y bacterias. 5. No te maquilles en el transporte público, ni compartas tus cosméticos. 6. Cámbiate de ropa a diario. 7. Báñate cada vez que regreses del trabajo. Así procuras tu salud, la de tu familia y la de tus compañeros del trabajo. Cuídate, unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Usted escucha Radio Nesa, radio para todos. Transmitimos desde Avenida San Ángel y José Vicente Villada, código postal 57710. Teléfonos en cabina 5550-350725. Síguenos en Facebook en @Radio Nesa Oficial. Radio Nesa, radio para todos. Una emisora del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Hola, queridos amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos. Aquí estamos una vez más en su programa Mundo Enigma y estamos muy contentos. Vamos a desarrollar un hiperinteresante tema: las culpas y sus cadenas. ¿Quién de ustedes, amigos de Mundo Enigma, no ha sentido en algún momento el flagelo, los latigazos de la culpabilidad por haber cometido algún acto conscientemente, o por haberse equivocado, o por haber actuado inconscientemente, por haber actuado por algún impulso extraño, o por haber actuado a sabiendas de que iba a dejarles o iba a afectar a algunas otras personas o a uno mismo, y entonces esto genera un ápice de culpa que va creciendo conforme va pasando el tiempo. Nosotros vamos por un camino que podríamos definir como la vida, que es el camino. Uno mismo es el camino, decía un sabio. El camino con la naturaleza y contra Dios. Y no estoy diciendo, amigos, una barbaridad, ni estoy siendo antirreligioso, ni hablando de una cuestión herética. Un sabio armenio evoca en el cuarto camino y dice que el camino es un camino contra la naturaleza y contra Dios. Asimismo, en el budismo zen, que también es una de las maravillas espirituales de esta humanidad, recuerda constantemente que el camino que es el camino no es el camino. Fíjense ustedes en esto que parece un galimatías, que parece algo ininteligible. El camino que es el camino no es el camino. Esto que aparentemente es un contrasentido, es un galimatías, es algo ininteligible, o sonaría
a ello es un razonamiento muy importante. Las rutas marcadas conducen a un solo y mismo resultado, a un solo y mismo destino, olvidándonos de todo lo demás. ¿Cómo perdemos nuestra vista en una pequeña parte del mar y nos olvidamos de toda su inmensidad? Así nos sucede muchas veces en la vida. Concentrarnos en una posibilidad y olvidar todas las otras innúmeras posibilidades que nos ofrece la vida es algo que nos deja ciegos, sordos y mudos. Así como el hombre que es el hombre no es el nombre. Fíjense, un hombre no es el nombre de esa persona. El sabio armenio distingue el primer camino calificándolo como el camino del hombre número uno. Este hombre número uno que nosotros podríamos considerar como como una especie de fakir. Podríamos considerarlo como una especie de fakir. El fakir, ¿quién es? Es alguien que ha desarrollado su potencial físico buscando crecer y encontrar la felicidad y encontrar la realización plena de sí mismo. El hombre número 2 es el monje, que es alguien que busca en la religión o en el enamoramiento o en este tipo de cuestiones emocionales, en la confusión emocional, en el enamoramiento, en lo que le llena el alma de emociones, en las películas, en la música, desarrolla esta parte de sí mismo, de su ser, que todos tenemos estas tres características. Una de ellas es dominante y las otras dos son subsidiarias. El hombre número 2 es el hombre emocional, el monje, y el hombre número 3 es el yogi, el yoga, aquel individuo que a través del potencial mental, que desarrolla el potencial mental, intelectual, como un científico, como un escritor, etcétera, etcétera. Estos individuos, bueno, pues tratan también de alcanzar la plenitud a través del desarrollo de ese potencial. Entonces el hombre número 1 a través del potencial físico, el hombre número 2 a través de su potencial emocional y el hombre número 3 a través de su potencial intelectual. El camino del número 1 les decía, lo que digamos se define como el desarrollo físico. El número 2 en el mundo religioso, en el mundo de la fe, en el mundo del romanticismo, es quejoso, sufriente, etcétera, 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 ¿no? Como nos dice, por ejemplo, la parte y la atmósfera y el entorno de la religión, que tiene una liga importante y total con el aspecto emocional, nos dice, por ejemplo, en algún texto bíblico, te quise humillar bajando de los cielos a este valle de lágrimas. A la tierra se le llama valle de lágrimas desde su visión o desde su cosmovisión, porque ha desarrollado solamente el potencial emocional. Y entonces, bueno, pues este hombre se solaza y se llena con esta parte de su naturaleza. Digamos que el camino del yogi es el del conocimiento, el de la intelectualidad y todo eso. Ya de por sí es muy difícil pasar de un nivel a otro.
de los caminos del monje o de la parte del desarrollo físico al del yogi. Según este sabio armenio, George Ivanovich Gurdjieff, requiere imperativamente la dirección de un maestro, de alguien que haya ya equilibrado estos tres potenciales que todos tenemos, que los haya puesto en equilibrio, en orden, y entonces podrá comenzar a ser un hombre equilibrado, que ya sería la parte siguiente de todo este asunto. Recuerden ustedes que en alguna ocasión este hombre, este gran escritor, este extraordinario escritor de nombre William Shakespeare, nos dice, y pongan mucha atención, amigos de Mundo Enigma, dice: mira que a veces el demonio nos engaña con la verdad y nos trae la perdición envuelta en dones que parecen inocentes. Fíjense otra vez, mira que a veces el demonio nos engaña con la verdad y nos trae la perdición envuelta en dones que parecen inocentes, dice William Shakespeare. Recuerdo estas frases de Macbeth, una de las obras de este gran y enorme escritor, dramaturgo de nombre William Shakespeare, que, bueno, pues él y desde el punto de vista Fyodor Dostoyevsky y William Shakespeare son dos de los individuos que escribieron mejor sobre la naturaleza del ser humano. Estos caminos tienen por objeto desarrollar las posibilidades ocultas del hombre. Ya cuando el hombre logra equilibrar estos tres aspectos, se va a encontrar una liberación de muchas de las cargas y de las consecuencias de la culpa y sus cadenas. Cuando empiece a desarrollar sus posibilidades ocultas, aquellas a las que no les han hecho caso, sustenta de alguna manera el estado de estar ya en equilibrio, que significaría un hombre despierto, contra un hombre que está dormido, que parece una máquina que está programada y que es constantemente y recurrentemente es activada por diversos estímulos del exterior, que son los que lo hacen reaccionar. Se convierte en una máquina reactiva. Es un individuo condicionado, programado, zombificado, sometido a la influencia de la causalidad, no casualidad, causalidad de las leyes de la causa y el efecto. Por el contrario, a través de el discípulo del sabio armenio, de Ouspensky, el sucesor de este gran Gurdjieff, de este gran hombre llamado Gurdjieff, dice: el camino del desarrollo de las posibilidades ocultas es un camino contra la naturaleza y contra Dios. Pero no se espanten, amigos de Mundo Enigma, no les digo, no es una cuestión antirreligiosa ni es una cuestión que tenga que ver con iconoclastia o ese tipo de cosas, ¿no? Estamos hablando de que no, cuando tomamos al pie de la letra estas palabras que acabo de decir, son difíciles de aceptar. Gurdjieff se refiere a la naturaleza y a Dios como tales. No se refiere a ellos como tales, perdón. Gurdjieff no se refiere a la naturaleza y a Dios como tales, sino a nuestra concepción, a lo que nosotros hemos concebido de ellos, es decir, tal como nosotros nos los imaginamos, porque nosotros tenemos ideas generalmente copiadas acerca de Dios y de la naturaleza, ideas preconcebidas y reutilizadas, recicladas, asociadas con
con tradiciones y leyendas, con mitos, con leyendas urbanas, con todo este tipo de cosas. Si no, recuerden ustedes cuántas veces hemos escuchado que se apareció la Virgen en un mosaico del metro, que se apareció un Cristo en un árbol, o sea, todo este tipo de leyendas urbanas, de creencias y de cosas con las que nosotros estamos identificados, y entonces a partir de estas informaciones es como nosotros le vamos dando forma a nuestra creencia dentro de nuestra imaginación. Por algo, el padre de la psicología norteamericana, William James, en su maravillosa serie de conferencias, 20 conferencias o más, 20 y tantas conferencias que dio en la Universidad de Edimburgo, fue el primer norteamericano que fue a una universidad europea a dar conferencias, a las que tituló las variedades de experiencias religiosas. Bueno, pues William James, en este, que después fue un libro maravilloso llamado así, Variedad de experiencias religiosas, plantea que el hombre debe buscar, fíjense bien, subrayo esto, debe buscar su propia idea de Dios. Es decir, no es una idea que haya que reciclar, que haya que copiar, que haya que tomar al pie de la letra, que haya que inventar, que haya que crear. No, sino es algo que hay que ir experimentando a través del desarrollo, o de tratar de desarrollar nuestra espiritualidad. Esto es algo muy importante que nosotros los seres humanos debemos tener en cuenta para que podamos en un momento dado desarrollar nuestra propia idea de Dios, y eso nos da una enorme esfera de libertad, nos da una enorme esfera de posibilidades, nos da una enorme esfera de desarrollar un vínculo nutritivo entre un poder superior a quien nosotros vayamos concibiendo y nosotros mismos. Cosa que no sucede cuando ya nos están adoctrinando o nos están acotando las reflexiones o el pensamiento o la visión acerca de la naturaleza de esta entidad suprema o superior, de este absoluto al que llamamos Dios, y de donde hay de donde se ha partido en muchos sentidos para inyectarnos oleadas de culpa. Shams dice: el rosario, la religión y el monasterio son las reglas de los ascetas. ¿Sabe usted qué es un asceta? Es un fakir. El talismán, la incredulidad, la cantina y la cantina o la taberna son la religión, bueno, ahora el antro, son la religión del enamorado. Dicen los sabios como Bayazid que los más separados de Dios son los ascetas por practicar su ascetismo, los devotos o la gente emocional por su devoción, que no los deja ver. Ser un devoto, ser un religioso devoto, significa ser casi un fanático, y los sabios por su ciencia. Eso es lo que les impide. Recuerden, y esto lo hemos mencionado en otro de los programas anteriores, como aquellos grandes sabios de la Grecia clásica, en la novela en el magnífico poema de Dante Alighieri, no pueden pasar del purgatorio al paraíso porque se los impide su propia ciencia. Necesariamente entramos en la vida y somos estructurados por lo general a través del pensamiento formativo. Nos han ido formando con ideas de acá, de allá, de acullá, de del otro, de la televisión, hoy del YouTube, de Facebook, de Twitter, de X, de las plataformas
y sus contenidos, de las noticias buenas y de las fake news, de todas estas cosas, se ha formado una mezcolanza que nos ha ido formando el pensamiento, y nosotros no tenemos un criterio propio porque no nos tenemos a nosotros mismos. Por ello se infiere que la enseñanza espiritual verdadera se propone liberar al ser de todas estas identificaciones, de todos los modos de representación culturales, religiosos o sentimentales. En este momento vamos a irnos al primer corte, amigos, de esta mañana, aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, y los vamos a invitar para que se queden al siguiente bloque. Escríbanos sus comentarios, vayan escribiendo sus comentarios para que los vayamos leyendo. En un momento regresamos, en un momento estamos con ustedes de vuelta para continuar con las culpas y sus cadenas. Apenas estamos entrando en el contexto del tema. Los contagios por COVID-19 aumentan. A partir de este 2021 es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos, abiertos o cerrados, tales como parques, plazas, jardines, calles, avenidas, tianguis y mercados, para evitar muertes. De no hacerlo, recibirás una sanción. Esto no es un juego. No seas responsable de una tragedia. Cuando usas cubrebocas, reduces considerablemente la probabilidad de contagiarte o contagiar de COVID-19. Sin importar el tipo de cubrebocas que utilices, este debe de cubrir nariz, barbilla y boca. Recuerda, a partir de ahora es obligatorio el uso de cubrebocas. Pórtalo siempre y evita sanciones. Unidos saldremos adelante. Nesa, ciudad de todos. Gobierno municipal. Regresamos, amigos, ya estamos aquí de regreso para continuar esta jornada de la culpa y sus cadenas, esta jornada analítica sobre fenómenos psicosociales de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Miren, hablábamos al final del segmento pasado que cuando se propone una verdadera espiritualidad, una espiritualidad real, una espiritualidad con bases. La espiritualidad no es algo mágico, no es algo etéreo, no es algo... La espiritualidad es algo que tiene sus bases porque está conectada y es parte de del desarrollo de las facultades, estas facultades mayores que tiene el ser humano, y que muchas veces quedan ahí, quedan en estado latente porque no se ha dado a la tarea al individuo de desarrollar estas posibilidades. No le interesa o no quiere. No es que no pueda, todos podemos desarrollar este tipo de capacidades. Sin embargo, muchas veces esto sucede como que no nos interesa, como que nos volvemos sumamente prácticos, materialistas, mecánicos, decía yo al principio, en este mundo programado por todas estas grandes corporaciones, grandes intereses, todos estos grandes movimientos, y nos olvidamos de la semilla espiritual que tenemos cada uno dentro de nuestro ser. Ahora, digamos que de todos los modos las representaciones culturales o religiosas son identificaciones, decíamos en el segmento pasado. Nosotros estamos identificados con el desarrollo de alguna cuestión. Por ejemplo, usted ha visto familias de gente dedicada al circo, son faquires, es gente que ha desarrollado el potencial físico y ha encontrado una forma de vida en el desarrollo de ese potencial físico. No estoy diciendo que
todos los que están en el circo no tengan emociones ni tampoco piensen. Estoy hablando de que todos tenemos estas tres potenciales que debemos desarrollar, y que una vez que los hemos desarrollado, bueno, pues si los logramos equilibrar, vamos a entrar en un estado de hombre equilibrado, y ese nos va a dar una mucho mayor plenitud que el desarrollo de solamente uno y el irnos llevando los otros potenciales ahí como se pueda. Es como cuando en aquel extraordinario, maravilloso y sublime mito de la caverna de Platón, que está en el libro séptimo de la República de Platón al inicio, dice Platón que sacan al individuo de la caverna donde solamente puede ver sombras y escuchar ecos de la realidad, donde solamente tiene una visión segmentada de la realidad, y esa visión está segmentada por el propio desarrollo de sí mismo hacia uno u otro de estos aspectos, hacia lo instintivo, hacia lo emocional o hacia lo intelectual. Cuando se logra el equilibrio de estas cosas, se libera de la caverna y puede salir, es despertado de esta Matrix. La física cuántica, que descubre que el hombre puede observar, que el hombre más bien que no puede observar nada sin modificarlo por la observación misma. Aquello que está observando no es otra cosa que señalar lo que hay en una propiedad natural. El mismo hombre, por su naturaleza, genera cierta energía en la simple observación, que es algo que muchas veces hemos perdido de vista nosotros. ¿Usted ha observado sus síntomas cuando aparece la culpa? ¿Usted los ha observado? ¿Ha sentido los síntomas emocionales y físicos? ¿Los ha palpado? ¿Los ha tocado? ¿Los ha sentido? ¿O simplemente los sufre? Una cosa distinta es sufrirlos y otra cosa es observarlos. Si usted desarrolla la capacidad de observar estas cosas, va a adquirir un mayor poder. Esta es una de las facultades. La atención es el elemento director de la conciencia. Si usted centra su atención en observar estos síntomas que le produce la culpa, usted va a empezar a tomar poder sobre sus sentimientos de culpa. Y se va a quitar las cadenas que lo tienen atado al fondo de la caverna, va a despertar de la Matrix. En la realidad existe en sí misma, pero nosotros no tenemos ningún acceso a ella por todos nuestros condicionamientos, por el modo de representárnosla, interfiere con nuestras observaciones y se modifica el paisaje a medida que estamos imaginando verlo. Fíjese usted, esto también le parece algo galimateico, le parece algo ininteligible, pero se ha dicho hace mucho tiempo que el hombre solo es capaz de imaginar o recordar. Pocos afortunados realmente piensan y observan. Lo que llamamos pensar es reproducir la clonación psicológica moldeada por los grandes hipnotizadores. Ya referí los grandes hipnotizadores en las anteriores partes de en el bloque anterior. Hemos venido hablando de las cadenas, esas cadenas que intentan maniatar a Mr. Hyde, a esa parte oscura, a esa parte negativa que todos los seres humanos sin excepción tenemos, a lo que Carlos Gustavo Jung llamó la sombra, a lo que Robert Louis Stevenson en esa extraordinaria novela llamó el Mr. Hyde, a lo que
han llamado algunos otros psicólogos y psiquiatras los sótanos de la existencia. Todos los seres humanos, todos, digo todos, los que estamos respirando ahorita y los que ya se fueron, hemos tenido esta parte oscura en nuestra vida. Tenemos dentro, y entramos a la culpa, esta curiosa criatura que surge en los momentos menos esperados y que nos debilita a veces hasta enfermarnos físicamente, que nos debilita en los momentos menos oportunos, cuando estamos aspirando o estamos construyendo un momento, porque la vida son momentos de conciencia, la vida son momentos de reflexión, la vida son momentos de lucidez consciente, y de repente aparece esta criatura ominosa llamada culpa y nos desestabiliza cuando mejor estamos. Ahora, ya hemos puesto en contexto para el desarrollo completo de este tema. Hemos dicho ya muchas cosas del sentimiento de culpa, que es ya un elemento que llegó con el advenimiento de las sociedades formalmente constituidas. Esto de la culpa llegó hasta el momento en que se empezaron a constituir realmente las sociedades. Y nos debilita, les digo, grandemente. Esto empezó a aparecer en las culturas, en el desarrollo de las culturas, el establecimiento de un orden, los principios de autoridad. Y el primer acto en ese sentido podría ser el Código de Hammurabi, a menos que se descubra algo posteriormente, porque ya ven que esto no se acaba hasta que se acaba, surgen descubrimientos por uno y otro lado. Algunos son incluso borrados porque contradicen de manera severa todas estas estructuras y esta construcción que se ha ido desarrollando, y que, bueno, pues a través de su desarrollo ha generado intereses, y esos intereses a veces tienen que omitir, hacerse de la vista gorda, voltearse para otro lado cuando aparece algo que no se puede explicar. Pero digamos que hace 1700 años, el Código de Hammurabi, que es una columna de basalto negro de más o menos 2 metros de alto, sin duda alguna es una de las mayores maravillas que nos ha legado la antigüedad en cuanto a la cuestión del ordenamiento social, y uno de los primeros intentos legislativos de esta nuestra humanidad. Hemos venido hablando de las cadenas, esas cadenas que intentan maniatarnos, esas cadenas que nos van poniendo y nos van diciendo que en base a nuestro comportamiento, bueno, pues nosotros somos considerados gentes buenas o gentes malas. Hemos caído en una especie de maniqueísmo y de canibalismo social. Cierto grupo siempre piensa que los otros grupos están equivocados, y entonces hay una conflictiva tremenda en cuanto a los principios ordenativos de la sociedad. Ahora que ya hemos puesto en contexto todo esto y que hemos hablado de este código que surgió hace 1700 años, que consta de 282 leyes, donde se regula la vida social y económica en todos sus aspectos, estableciendo un riguroso e impecable sistema penal basado en lo general, o por lo general, en la conocida ley del talión. Fíjense ustedes, esto se basa en la ley del talión. ¿Cuál es la ley del talión? Todos ustedes la conocen, amigos de Mundo Enigma. Ojo por ojo y diente por diente. Así
que quien comete un delito o quien cometía en ese momento un delito era sancionado con un castigo similar al daño que había ocasionado. Según este código de Hammurabi, por ejemplo, si un hombre destruía el ojo de otro hombre, pues se le destruía a él el ojo. Si un hombre destruía una pierna, un hueso, se le destruía la pierna o el hueso que había destruido o que le había afectado a otra persona. Resultó convertir a las víctimas en victimarios, es decir, aquellos que estaban tratando de impartir justicia se convirtieron en algo similar a los que habían cometido el delito. Los ofendidos se convierten en ofensores. Lo mismo que hacían los infractores, ahora ellos se los hacían a los infractores. Así que aparece el cuerpo de leyes morales algún tiempo después, llamado The Ten Commandments o los 10 mandamientos. Ahorita recordaba esa famosa película con Charlton Heston como Moisés, y donde, bueno, pues Moisés, Charlton Heston, que es presidente de la Sociedad del Rifle en Estados Unidos, haciendo un papel de un profeta bíblico. Bueno, pues fíjense si no estamos en un mundo medio esquizoide. Estos establecen unos parámetros morales y de orden que los pueblos siguen para su buen funcionamiento. Aquel de no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, bla, 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 bla. Hay que hacer un esfuerzo gigantesco para liberar nuestra reflexión de las apariencias y de nuestros modos con, atados a la forma de pensar que se nos ha venido inculcando. Cuando aparece el psicoanálisis, siglos después, a decir del padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, la culpa sobreviene cuando uno ha transgredido alguna ley moral o se ha pasado de listo a sabiendas que lo que está haciendo es algo negativo y dañino para él o para otros. Es decir, con conciencia de. A eso se le llama, según las teorías freudianas, la culpa normal, entre comillas. Pero hay otro sentimiento de culpa al que él llama sentimiento de culpa neurótico. La culpa neurótica es algo completamente diferente y distinto de esto que acabamos de mencionar. Es un sentimiento general de desasosiego, aprensión constante, aprensión frente a un crimen que nosotros mismos desconocemos. Es general, constante, indefinido, imposible de identificar con una causa consciente y razonada, constituye un castigo en sí mismo. La culpa neurótica no tiene un aparente motivo, por eso es una culpa neurótica. Es, el policía interno mencionado en aquel texto de los diarios de bicicleta. Es el pecado original con que la religión nos marcó, nos tatuó, nos puso en la frente una P de pecadores desde el momento mismo de la concepción en esta tierra, para el control de las emociones o pulsiones o instintos. Este tipo de sentimiento de culpa neurótico es una confusión entre la manifestación de un deseo. Todos los seres humanos tenemos infinidad de deseos por nuestra naturaleza humana, y entonces es la confusión entre la manifestación de uno de esos deseos y la consumación de un hecho. Para ejemplificarlo, haber sentido atracción por una persona de la misma familia que no implica más que una pulsión, un impulso, causa culpa,
nos puede y causa culpa haber cometido un incesto como acto real y consumado. O sea, la simple sensación nos puede causar culpa como si hubiésemos consumado el acto. La culpa neurótica es desatada por la sensación y del deseo, mientras que la culpa real tendría que ser realización total y absoluta del acto. Seguramente si le enfocamos como yo soy un hombre y lo soy precisamente porque me equivoco, estaremos empezando a comprender nuestra propia naturaleza. Pero con esto, amigos, con esto nos vamos al siguiente corte para entrar en el último bloque, no sin antes enviarles saludos a Marita Riande, saludos a Ana Laura López, saludos a Armando López, saludos a Lotoaide Gómez, saludos a Miriam, saludos a Pepe Barrera, saludos a Carlos Ramos, saludos a Rafael Flores, saludos a Martín Javier, hasta allá, hasta Chiapas, saludos a Marlon Peñatrón en Boston, Massachusetts, saludos a Marlon que nos está viendo desde allá. Y bueno, a continuación seguiremos dando a Irma Domínguez, que también está por aquí, a Wichita House. En un momento más, en el siguiente bloque, al final daremos otro bloque de saludos. Bueno, amigos, en este momento nos vamos al último corte en este interesante y culpígeno, las culpas y sus cadenas. En este interesante y culpígeno tema, las culpas y sus cadenas, pero no tema porque le vamos a decir cómo puede liberarse de este asunto. En un momento estamos con ustedes, amigos de Mundo Enigma, Misterio Digital, visionarios del misterio aquí. Nos vemos en un momento. En muchas diferentes culturas ancestrales, las culturas chamánicas, ¿verdad? Calle de Santiago, Guanajuato, yo estuve por allá hace poco tiempo. Una parte del tiempo y el espacio en alguna parte inmaterial. Y bueno, amigos, ya estamos aquí listos para ir cerrando este programa de la culpa y sus cadenas. No nos vamos a quedar desde luego encadenados a la culpa. Hoy vamos a ver cómo podemos ya en este último segmento entender primero qué es la culpa, entender primero cómo funciona, identificar los síntomas en nosotros mismos, los síntomas físicos, emocionales, el vaivén mental, todas estas cosas que nos trae la culpa. Hablábamos entonces, bueno, pues de todos estos, de la culpa y la culpa neurótica como la denomina Sigmund Freud. Ahora, nadie llega a la verdad sin haberse equivocado una vez, 10 veces, 100 veces o 1000 veces. Es necesario muchas veces equivocarse
porque este es un laboratorio y aquí existe prueba, acierto y error. Ahora, hay gente que es completamente adicta a la culpa, a este tipo de culpa neurótica, sufriendo cuando se consuman las cosas y cuando no se consuman, sufriendo por todo y sufriendo por nada. Les encanta vivir sufriendo y atormentándose, encontrando un gran placer en hacerse reflexiones morbosas sobre todos los actos de sus vidas. Sí, así como lo escuchan amigos de Mundo Enigma, haciendo reflexiones morbosas sobre todos los actos de su vida, sobre todos los pensamientos, sobre todos los sentimientos. Esto se vuelve algo indispensable para ellos y en determinado momento llegan a creer que eso es parte integral, indisoluble de su manera de vivir. Viven reprimiéndose y culpándose. Fíjense qué terrible, ¿no? Encerrados en una cárcel neurótica, en una cárcel creada por sus propias fantasías. Dice alguien por ahí, los neuróticos construyen castillos en el aire. Las personas normales, las personas no neuróticas, los ayudan a construirlos y los psiquiatras y los psicólogos les cobran la renta. Fíjense ustedes, ¿no? En este asunto. Llega el momento en que revientan mentalmente y se van al otro extremo, al cinismo y a la disipación, porque la misma tortura que se infligen los empuja hacia el otro extremo. Y entonces es un juego de desbalance completo, de desbalance totalmente emocional y mental en este tipo de circunstancias y en este tipo de casos. Generalmente sienten la misma culpa con la misma intensidad si hicieron las cosas y si las pensaron, o si imaginaron solamente haberlas hecho. Es algo que desde fuera parece completamente absurdo, a quien los ve parece completamente absurdo. Entonces habrá que identificar esta culpa neurótica para tratar de eliminarla. Ese es el cometido, amigos de Mundo Enigma, que estos programas nos otorguen algunas herramientas que podamos utilizar para mejorar nuestra existencia. El lema es: asumamos a otras realidades para mejorar nuestro presente. Porque internamente, en lo que concierne a nuestros estados, está el aparato para vivir. Y si este aparato, por ejemplo, está abrumado por la culpa, por la compasión de sí mismo, o la autolástima, o la autoconmiseración, y las preocupaciones y otras emociones negativas, no importa cuántos deleites podamos encontrar en la vida, cuán deleitables sean los eventos externos, nada puede suceder con propiedad, simplemente porque nuestro aparato de vida, de vivir, está descompuesto. Es decir, la persona en sí misma está en una completa incapacidad de combinarse de un modo afortunado con todos los eventos que suceden a su alrededor. Vamos a ver, por ejemplo, usted llega a una playa con sus lentes oscuros y en lugar de deleitarse y disfrutar de la naturaleza, de todas estas cosas, empieza a buscar defectos en las cosas. Le empieza a tosigar su culpabilidad neurótica. Empieza usted a pensar, aunque ya le haya dedicado, vamos a suponer una persona que ya se jubiló después de 40 años de trabajo,
se va de vacaciones a una playa, se acuesta y de repente su culpabilidad neurótica lo empieza a hacer pensar: ¿estarán mis hijos? ¿Tendrán para comer mis hijos? ¿No les habrá sucedido algún problema? ¿No les hará falta algo? Y empiezan los temores y empieza a buscar el teléfono para llamarles a ver si están bien. Si estuvieran mal o sucediera algo, las noticias malas vuelan. Ya lo sabría en ese momento. A lo mejor ni siquiera hubiera ido al viaje. Pero si está en el viaje, lo mejor que puede hacer es deleitarse con la naturaleza y no estar pensando y metiéndose ideas en la cabeza. Y viaja, pero no disfruta absolutamente un segundo de lo que está proporcionándole la fortuna, el poder superior, Dios, o lo que él crea o en lo que él crea, y la misma naturaleza. Una persona que piensa efectuar un viaje al extranjero y cuando éste tiene lugar es todo un evento, pero puede ser tan mezquina, tan preocupada por las pequeñas cosas carentes de importancia, que todo el viaje no es sino un desastre total. Y en tal caso, el estado interior del hombre es el culpable. Por eso, si nos preguntamos en qué consiste nuestra vida, no podemos decir que consiste meramente en eventos, pues consiste en un mucho mayor grado en los estados interiores. Supongamos que un hombre cuyo principal placer es ser pesimista y melancólico. Fíjense, hay gente cuyo principal placer es ser pesimista y melancólico. Por eso es necesario observarse. Obsérvense, amigos de Mundo Enigma. Vean cuáles son sus estados preferidos. Le dice su estado pesimista y melancólico a un personaje con estas características. Le dice que la vida es un mal negocio y que no merece vivirse. ¿Supone acaso que esto se debe a una falta de eventos apropiados? Si está en una playa, si se fue a un viaje al extranjero, no es por el evento o los eventos que está viviendo, no es porque sean apropiados o no, es por sus estados interiores que echan a perder no le permiten armonizar ni empatizar con su exterior, con su mundo externo. Puede creer que invitándolo a un reventón o a un antro o a una cantina lo hará cambiar. No va a cambiar. La enfermedad está en él mismo y todos los días vemos a gente que hace su propia vida y la vida de los otros completa, total y absolutamente miserable debido a sus perversos estados interiores. Fíjese usted qué grave es este asunto de la culpa y sus cadenas. Esto supone que tendremos que realizar una toma de conciencia, y una toma de conciencia es saber quién soy, qué hago aquí, para qué estoy, qué quiero, qué puedo, qué tengo, con qué cuento. Es una toma de conciencia de lo que realmente somos. Bajarnos de esa nube egocéntrica en que, como dijo Cornelio Reina, andamos a 20,000 metros de altura. Tenemos que bajarnos de esa nube, o como decían los Rolling Stones, bájate de tu nube, de lo que imaginamos que somos, porque no somos lo que pensamos que somos. No somos una unidad, no somos uno solo, y no es así. Si uno admite que tiene plena conciencia de todo cuanto dice y hace, y pleno control de sus pensamientos y de sus estados de ánimo y sentimientos,
y es siempre una y la misma persona, está en un mundo imaginario. Está dentro de la esfera del imaginario personal que acabo de decir. Todo esto permanecerá oculto, disimulado por el poder de la propia imaginación. Nuestra imaginación nos juega charadas para disminuir nuestros sentimientos de culpa y el pleno sentido de uno mismo, el pleno sentido del yo y sus relaciones con los estados interiores serán falsos. Es decir, uno va a tener una falsa idea de sí mismo. Pero si uno, mediante la práctica sincera de estarse observando, ya no cree más que uno es uno y ya no se atribuye todo a esa única persona imaginaria que uno ha construido, todo cuanto existe y todo cuanto penetra en el mundo interior, entonces el cambio se hace posible. Porque un hombre solo puede ser ayudado a través de lo que cree. Si uno cree que es eso que ha construido a través de su imaginación, la ayuda nunca le va a poder llegar porque lo atribuye todo a sí mismo. Y de este modo, no solo es uno culpable de todo, sino que está por completo lleno de sí mismo, como dice el poeta Gorostiza, ahito, harto, lleno de mí mismo, sitiado en mi epidermis, dice él, en estado de egocentrismo total, y no queda lugar para otra cosa. Pero cuando un hombre ve que no tiene derecho a pensar sobre sí mismo como si fuera eso que él ha imaginado, y que muchas personas diferentes y algunas muy desagradables existen dentro de uno, y que en modo alguno tiene uno plena conciencia y además carece de voluntad individual, aunque esto vaya en contra de la vanidad y del orgullo, es sin duda un punto de partida para la transformación del ser. Si cambia su ser, cambia el estado de su vida. Si cambia el estado de su ser, amigo del Mundo Enigma, desaparece la culpa neurótica y cambia la vida por completo. Recordemos, y lo hemos estado diciendo hasta la saciedad aquí en Mundo Enigma, si cambia la vida, si cambia el ser, cambia la vida, cambia su existencia. En lugar de tener una verdadera conciencia, el hombre tiene una conciencia artificial y tiene estos topes de la culpa. Tras todas las personas hay años y años de una vida equivocada y estúpida, de complacencia en toda clase de debilidades, de sueños, de ignorancia, de afectación, de falta de esfuerzo, de dejarse llevar por los acontecimientos, de cerrar los ojos, de voltearse para otro lado, de echarle todas las culpas a otros o de llenarse de culpas, de encontrar defectos en todo, de justificaciones de sí, de vacío interno, de hablar mal, y así una lista ad infinitum. De resultas de ello, esta máquina biológica humana está sucia y trabaja bastante mal. Y esto no es todo, sino que se crean en ella instrumentos artificiales debido a su mal funcionamiento. Y por más que una persona desee despertar y convertirse en otra persona y llevar otra vida, estos instrumentos artificiales obstaculizan sus buenas intenciones. Es decir, todas las emociones negativas son, como esta de la culpa, son emociones que no son naturales. La culpa no es un elemento natural.
La culpa neurótica me refiero. Digamos que como en los vagones de los trenes se ponen unos topes para evitar el choque de fierro contra fierro, pues así en la conciencia nosotros aparecen estos topes neuróticos, estos topes de la culpa, estos topes de la justificación, estos topes de la ignorancia, del sueño, de la debilidad, de todas estas cosas para evitar que lleguemos a una confrontación con nosotros mismos al saber quiénes y qué somos en realidad. Por ejemplo, existen muy fuertes topes en lo que no nos gusta y en lo que nos gusta. Existen topes en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Entre nuestros sentimientos agradables hacia alguien y nuestros sentimientos desagradables hacia alguien. Para romper un tope es preciso estarse observando a sí mismo durante un buen periodo de tiempo y recordar de qué modo se sentía y de qué modo se siente ahora a través de esta observación. Es necesario ver al mismo tiempo los dos lados del tope, ver los lados contradictorios de uno mismo. Nosotros somos una ciudad contradictoria, somos una sociedad, totalmente contradictoria. Somos una sociedad totalmente contradictoria. Nos hablamos de democracia y de libertad y, por ejemplo, hay lugares donde las calles, la gente sale y las cierra y no se puede circular por ahí porque según ellos se están protegiendo contra los robos y ese tipo de cosas. Y hablamos de libertad, y hablamos de libre tránsito, y hablamos de todas esas cosas cuando somos completamente contradictorios. Una vez que un tope está roto, ya no se puede formar más. Una vez que nos damos cuenta de nuestra incongruencia y de nuestras contradicciones, ya no se puede volver atrás. La incongruencia de nuestras vidas genera insatisfacción y culpa, señores, amigos de Mundo Enigma. Comprenderán entonces que la vida nos exige continuamente reaccionar a ella. Todas estas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno no es cambiar las circunstancias externas, las exterioridades. Es cambiar las propias reacciones internas. ¿Cómo voy a cambiar mi vida? Cambiando mis propias reacciones. Pero si no vemos que la vida exterior nos llega como impresiones que nos obligan a reaccionar en una forma de estereotipo, no veremos dónde empezó el punto que posibilite el cambio. ¿Dónde es posible trabajar? Si las reacciones que forman nuestra vida personal son casi todas, sin excepción negativas, entonces también lo es. Nuestra vida es negativa. La vida consiste principalmente en una masa de reacciones negativas a todas las impresiones que nos llegan de fuera todos los días. Por ejemplo, si nosotros nos levantamos y nos gritan para bajar a desayunar o alguna cosa, nos parece ofensivo el grito, aunque la persona que esté haciendo el desayuno se esté esforzando, a nosotros nos parece que no debe hablarnos así, nos molesta que nos hable así. No somos capaces de transformar nuestra sensibilidad interior y comprender que esta persona está haciendo un esfuerzo. No, a nosotros nos vale el esfuerzo de los demás, no reaccionamos así. Como ejemplo podemos recordar obras maestras de la literatura universal. Hay una obra maravillosa de Fyodor Dostoyevsky que se llama Crimen y Castigo, donde el personaje principal es un joven llamado Rodia Raskolnikov y
planea o empieza a generarse en su mente la idea de acabar. Él está, desde luego, en una situación difícil económicamente y en una situación difícil de vida, y entonces de repente se le ocurre la idea de ir con una usurera, con una prestamista, y decide quitarle la vida a la prestamista, decide matarla y robarse las pertenencias de esta. Y ahí se ve cómo logra eludir a la policía, pero es aniquilado, enfermado por su propia conciencia, espoleada por la culpa. No logra evadirse de la culpabilidad. O en aquel maravilloso cuento de 4 hojas, a lo mucho 4 cuartillas, El corazón del actor, de Edgar Allan Poe, donde también un hombre entra y mata al hombre del ojo de buitre, que era también un prestamista, y la culpa hace que el asesino, frente a la policía, en el momento menos apropiado, empiece a alucinar con que escucha los latidos del corazón del viejo al que había asesinado, y bueno, pues se dan cuenta y se lo llevan a la casa. O aquellas míticas eriñas, que eran unas arpías que atacaban, era la conciencia que atacaba a los culpables de delitos, según según lo mencionaba la mitología griega. Así que el sentimiento de culpa es una de las emociones más limitantes que existen. Si tienen ustedes, amigos de Mundo Enigma, la intención de mejorar en su día a día, les conviene conocer cómo funciona. La realidad es que con conocimiento de causa puede anticiparse uno y marcar la diferencia. Con conocimiento de causa. Por otra parte, si sabe que la culpa muchas veces no es suya, le resultará mucho más fácil tomar decisiones. ¿Cómo funciona esta emoción? ¿Cómo se origina el sentimiento de culpa? Bueno, pues sentirse culpable es una cualidad que tienen las criaturas autoconscientes. No en vano, habrá que recordar que un animal actúa de forma instintiva o mediante asociaciones. Cuando una persona tiene una idea del bien y del mal, hay mecanismos de comprensión psicológica, de compensación psicológica. El problema del sentimiento de culpa está en su capacidad limitada para conseguir nuevos objetivos. Sentirse culpable está íntimamente ligado a los valores que tenemos nosotros. Por eso hay que reajustar los valores constantemente. Hay que estar, no reajustar, sino, ¿cómo se puede decir? Hay que estar vigilando y auditando nuestros valores constantemente para que no se deterioren o se degraden. Esa es otra de las cosas que nos puede ayudar a que no tengamos, identificar cualquiera de las situaciones que nos produzcan culpa. Es fundamental para buscar la mejor solución al problema que tengamos. Tener conciencia en caso de que esto parta de nuestros valores es bueno, porque es un signo de coherencia. Hay que ser coherentes, como les decía hace un momento. No tener esos juegos dobles, esa ambigüedad al vivir. Ahora, cuando uno tiene un problema de valores, quizá esté viviendo la vida de otros, y esto evidentemente no es bueno. Muchas personas tienen una vida infeliz
porque no son conscientes de la gravedad de la solución. Y con esto, amigos, terminamos esta mañana aquí en Mundo Enigma, Misterio Digital, por Radio Nesa, la radio de todos. Bueno, amigos, pues si no quieren sentir culpa, auditen y revisen constantemente sus valores. Esto se puede hacer diariamente. Estén atentos a sus reacciones internas, porque recuerden que las reacciones internas son... La vida es una masa de nuestras reacciones internas, es la masa, la suma, es la suma de nuestras reacciones internas, no de lo que pasa alrededor de nosotros, sino de la suma de las reacciones que tenemos en relación con las impresiones que llegan de fuera. Y bueno, pues amigos, esto es todo por el día de hoy. Qué bueno que estuvieron con nosotros, qué bueno que están aquí escuchando esta mañana nuestro programa, y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, en una emisión más de su programa Mundo Enigma, Misterio Digital por Radio Nesa, la radio de todos. Visiten también nuestro canal Espejo en YouTube, Enigmas y Paradigmas del siglo XXI. Suscríbanse, activen la campanita, denle like o vean Tu Mundo Enigma en Instagram. Bueno, amigos, pues hasta la próxima, que trataremos de traerles algún otro tema de este tipo de temas que son interesantes y que son útiles para la vida, aquí en Mundo Enigma. Hasta la próxima, nos vemos, amigos.